estás? Soy el pastor Brian Guevara y qué bueno que estás apartando tiempo para estudiar la palabra de Dios. Qué bueno que seas parte de esta comunidad y que podamos encontrarnos nuevamente por este medio. En esta oportunidad vamos a estudiar el capítulo 20 de Mateo. Y cuando hablamos del capítulo 20 nos damos cuenta que hay 4 puntos que podemos analizar. Número 1, nos damos cuenta que el Señor muestra la parábola del dueño de un viñedo y que está buscando personas en la vía, en el camino, que estén dispuestas a trabajar. Luego nos encontramos nuevamente una escena, porque el Señor lo dice varias veces, donde el Señor le indica a los discípulos lo que va a acontecer con él, que va a morir. Tercero, nos encontramos con una realidad y es que los discípulos están disputándose un puesto en el reino. Nos damos cuenta que la madre de Juan y Santiago se dirige a Jesús y les pide al Señor Jesús que los coloque en un puesto de liderazgo y los coloque uno a su derecha y el otro a la izquierda. Y luego nos encontramos con la escena donde muchos buscan a Jesús, pero en particular hay 2 ciegos que anhelan que el Señor restaure su vista, por lo cual le ruegan al Señor que les pueda sanar. Al momento las personas le piden que hagan silencio, pero ellos insisten y el Señor los sana. Cuando hablamos de el primer encuentro, nos damos cuenta que el Señor Jesús nos muestra esta parábola y le muestra la parábola a sus discípulos y les indica: está este dueño del viñedo y está buscando personas. Entonces, a unas les encuentra temprano, a otras las encuentra al mediodía, otras las encuentra una hora antes de culminar su labor. Y todas toman la decisión: sí, vamos a laborar, vamos a trabajar. Al final de la jornada, el dueño del viñedo o el dueño del lugar donde están trabajando empieza a pagar y empieza a pagar por los últimos que llegaron. Y cuando él les cancela, les paga cierta cantidad y los que llegaron primero piensan que les va a cancelar más. Pero cuando les toca cancelarle a ellos, se dan cuenta que le ha cancelado lo mismo y se molestan, porque ellos consideran que les debería cancelar o pagar más porque a estos les pagó cierta cantidad y a ellos también les cancela lo mismo, si no trabajan la misma hora. Y él les explica: pero es que yo soy el que decido lo que hago con mi dinero. Dice el dueño: yo soy el que decido. Yo soy el dueño del dinero. Yo coloqué un costo o un presupuesto o lo que iba a pagarles desde el inicio. Yo les explico a ustedes cuánto le iba a pagar y ustedes aceptaron. Ahora no se pueden molestar porque yo estoy pagando lo justo y lo que les prometí a ustedes. Entonces, yo que soy el dueño quiero pagarle a ellos lo mismo, porque esa es mi decisión. Entonces nos damos cuenta en esta parábola cómo el Señor está reflejando la realidad de la salvación. La salvación es para todos, pero muchas veces tenemos disputas entre quién merece la salvación y en qué momento podemos recibir la salvación. Nos damos cuenta que aquellos que llegaron más temprano rechazaban a aquellos que llegaron tarde porque pensaban que no merecían que ganaran lo mismo. Así muchas veces en el cristianismo, en la vida cristiana, nosotros nos podemos colocar en esta posición, donde pensamos que porque hemos llegado desde hace muchos años, somos los que merecemos, pero aquellos que apenas están llegando no merecen nada. Así pensamos, lamentablemente muy diferente a lo que el Señor nos está proyectando en esta parábola. Luego nos encontramos nuevamente con el Señor Jesús y nos damos cuenta que el Señor Jesús les indica a sus discípulos: es momento que estén claros que voy a partir. Yo voy a morir por la causa de la humanidad, para salvar a la humanidad. Sabemos que los discípulos en ese momento ni entendían ni aceptaban lo que el Señor les estaba diciendo, lo que el Señor mismo declaraba. Tercero, nos damos cuenta que luego de esto, la madre de Juan y Santiago se dirige a Jesús para pedirle que le dé una posición a sus hijos. Pero nos damos cuenta que el Señor le es muy claro:
ni es mi parte darle posición a nadie. Y segundo, el que quiera tener una posición de liderazgo, el que quiera ser el primero en el reino, tiene que ser el último. El que quiera ser el primero en el reino es el primero que tiene que hacerse como un siervo, es el que tiene que servir a los demás. No tiene que estar pensando en que le van a servir, porque lamentablemente esa era la mentalidad de los discípulos en ese momento, pensando obtener una posición de liderazgo para que los demás les sirvan. Pero nos damos cuenta que el Señor les dejó claro, aquí no he estado para que nos sirvan, ni siquiera yo que soy el Hijo del Hombre, que soy el Hijo de Dios, estoy aquí para que me sirvan, sino para servir. Entonces invita a todos para que sirvan. El que quiera ser líder tiene que servir. Y número 4, nos damos cuenta que hay un encuentro. El Señor está rodeado por muchas personas. Y hay dos en particular, dos ciegos, que gritan, Señor Jesús, por favor, sánanos. Y la gente los manda a callar y los repudia, pero ellos insisten porque anhelan recibir la sanación. Y entonces el Señor restaura su vista porque ellos ejercen fe. Nos damos cuenta en este capítulo cómo el Señor quiere darle lecciones de vida a diferentes personas. Cómo nos quiere dar lecciones de vida a nosotros en la actualidad. Cómo nosotros tenemos que interactuar con el prójimo y cómo nosotros tenemos que interactuar con Dios. Nos damos cuenta que en la parábola el Señor nos invita a aceptar a todo el mundo, porque todos merecen la oportunidad de la salvación. Nos damos cuenta que en la segunda el Señor nos invita a aceptar su voluntad. Lo que va a acontecer es la voluntad de Dios y es para beneficio del ser humano. Nos damos cuenta que la tercera nos invita a servir, tener un contacto con nuestro prójimo. El líder tiene contacto con su prójimo. Y nos damos cuenta que en el cuarto, el Señor nos enseña a tener empatía por aquellos que necesitan de Jesús. Entonces nosotros tenemos que aprender de Jesús y tenemos que ser como Jesús. Por eso debemos aprender de este capítulo. Mateo capítulo 20 nos debe llevar a tener un encuentro con el Señor Jesús y esto tener una mejor relación con nuestro prójimo. Te invito para que puedas leer este capítulo y que podamos aprender de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga.